Esta es la clase de Teología Sistemática 1. Bueno, vamos al segmento de la clase para esta ocasión. Vamos a mirar la doctrina de Dios y ver todos los elementos básicos, fundamentales en este proceso de esta doctrina. Lo primero que tengo que decirles es que el pueblo cristiano hereda a su Dios de los hebreos. Y en los hebreos, naturalmente, es un monoteísmo ético. Los hebreos tenían un solo Dios, al igual que los cristianos. Y en ese sentido, la fe cristiana hereda su monoteísmo ético del judaísmo, del pueblo hebreo. Y en ese sentido, dado que es un proyecto monoteísta que es heredado de Israel, los primeros cristianos no tuvieron que discutir mucho acerca de la doctrina sobre Dios, en absoluto, porque la heredan. Es parte de su experiencia de vivir una relación con el Dios hebreo que por años esos judíos habían experimentado. Por otro lado, los primeros cristianos fueron judíos, así que no había ninguna dificultad. Ellos trasladan la oración de su Dios del Antiguo Testamento, de la fe hebrea, a la oración de su Dios dentro del cristianismo. Y en ese sentido, como vamos a ver más adelante en este proceso de la clase, Jesucristo se convierte para los cristianos en el Mesías que había sido prometido en las Escrituras de Israel. Así que aquí tenemos una hermosa conexión entre el Dios hebreo, de los hebreos, del pueblo hebreo, y el Dios de los cristianos. Y otra vez afirmo, esos primeros cristianos eran judíos, así que no hubo mucha dificultad en aceptar lo que para ellos era natural. Ahora, en el proceso de los cristianos moverse del pueblo judío a el pueblo griego, heleno, entonces sí hay situaciones que hay que otra vez animar y estudiar. El desarrollo de esta doctrina entre los cristianos tiene varios impulsos. Por un lado, los cristianos deseaban comunicar su fe no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Recuerden que esa realidad de que a través de este pueblo el Señor iba a bendecir otros pueblos está presente cuando los judíos reciben a Jesucristo como el Mesías y entonces siguen hablando acerca de Jesucristo y se convierte esta fe en la fe cristiana. También hay un segundo elemento en ese proceso de la discusión acerca de Dios. No solamente que querían evangelizar a los demás pueblos y comunicar su fe, como debe ser también la responsabilidad nuestra. Por eso es que enfatizo una y otra vez cómo esta clase, cómo el estudiar teología, tiene énfasis y está relacionada con lo que nosotros hacemos en nuestro contexto particular, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Estos primeros cristianos querían, por un lado, comunicar su fe a otros pueblos. En segundo lugar, no solamente querían comunicar su fe a otros pueblos, sino que querían defender su fe de los paganos, de los críticos, de los que pensaban que esto era una secta, de que no era una religión auténtica. Así que en esos dos tiempos, por así decirlo, y a mí me gusta hacer tiempos musicales, se movía esa defensa y esa proclamación de la doctrina de Dios. Por un lado, los hebreos, los primeros que recibieron este cristianismo, que eran judíos, querían comunicar su fe a otras culturas. Por otro lado, en segundo lugar, ese segundo tiempo, querían también defender su fe de los paganos. Y entonces, como ellos van a hablar de un Dios que se manifiesta
que se allega al pueblo ahora en la persona de Jesucristo. Entonces tienen que de alguna manera tratar de explicarle a los que quieren comunicarle su fe lo que ellos quieren decir con Jesucristo. Y por otro lado, también a los paganos que tenían críticas a su concepción de Jesucristo, querían también defender esa posición frente a ellos. La convicción de los cristianos era muy clara, la convicción de que Jesucristo era Dios, Dios mismo, y vamos a mirar en detalle esto más adelante, y que era la promesa del Antiguo Testamento de un Mesías que había prometido. Y entonces se establece también esa relación de ese Jesucristo con Dios, con la divinidad. Así que se inician bajo ese proceso ahora una serie de discusiones sobre la naturaleza de Dios. Interesantemente, cosas que al principio la iglesia primitiva, esos primeros cristianos judíos, no discutían entre sí, porque en el culto, que era el lugar de su expresión teológica más saludable, más auténtica, no se hacían preguntas acerca de la naturaleza de Dios, porque adoraban a un Dios que estaba con ellos, que sentían. Lo adoraban en su presencia, no en su ausencia. En ese sentido, había una relación muy interesante. Pero ahora se inician debates acerca de la naturaleza de Dios, de la centralidad de Jesucristo en el culto cristiano y de su lugar para plantearse la relación entre este Jesucristo con la deidad, con Dios, con su divinidad. Porque ciertamente eso era lo que hacían los creyentes, ¿no? Adorar a Dios, pero lo adoraban en términos de la presencia de Jesucristo en medio de ellos. Así que este proceso era interesante porque adorar a Jesucristo como deidad parecía que el pueblo se estaba apartando de lo que era el monoteísmo ético. Así que era interesante que el culto a Jesús parecía negar ese monoteísmo ético. Pero es interesante en ese proceso de desarrollo cómo el pueblo comienza a mirar la realidad de que esto no era así. Y entonces se establecen puentes entre el cristianismo y lo mejor de la cultura y la filosofía pagana para poder explicar a Dios de una manera extraordinaria. Por ejemplo, Filón de Alejandría, judío, en el siglo II, o posteriormente otros autores cristianos tratan de demostrar que la fe cristiana era compatible con las tradiciones filosóficas más respetadas del mundo. Esto es una de las situaciones que crea un problema en cierta medida a los cristianos, porque tratan de explicar a un Dios cercano al pueblo, que viaja con el pueblo, como le decía o le dijo Moisés a Dios en una ocasión: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor le prometió: no voy a enviar el ángel para que los acompañe. Y Moisés le dijo: no, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Ese sentido de la cercanía de Dios era importante en la concepción hebrea de Dios. No es el Dios lejano, es el Dios que participa de la vida, que sale inclusive a la guerra, que acompaña al pueblo en el desierto en una columna de humo durante el día para protegerlos, que los acompaña por la noche en una columna de fuego, que se mete en el tabernáculo con ellos en el desierto, que está en la montaña, que está en el valle. Esa relación era una relación extraordinaria a la cual se enfrenta el pueblo en ese sentido. Así que en el segundo siglo los cristianos trataron de explicar su fe desde la perspectiva de la cultura griega. Y esto pues es un poquito más complicado porque tienen que usar nomenclaturas de una fe, de una cultura que tiene un Dios muy lejano. En el próximo segmento
nosotros vamos a estar hablando sobre ese Dios cercano, así es que nos preparamos entonces para pronto ir a nuestro próximo segmento. Dios les bendiga mucho en esta sección.